había prometido hablar sobre el tema que nos compete a todos los colombianos. Pero antes de eso, debo hacer un disclaimer, una advertencia, un caution, algo importante antes de decir. Como todos los domingos o como cada mensaje, antes de prepararlo, por supuesto hice lo que corresponde. Lo que corresponde es orar, pedirle dirección al Señor, pedir la guía del Espíritu Santo. Eso es lo elemental que todo predicador debe hacer antes de presentar el mensaje que tiene Dios para su pueblo. Pero también debo decir lo siguiente: he aplicado a este mensaje todas las ciencias bíblicas que conozco. Y eso lo digo porque la idea nunca es decir lo que yo creo y lo que yo pienso y apoyarme en la palabra del Señor. Al contrario, ir a auscultar la palabra del Señor para saber qué dice ella, para yo pensar como ella. Es por eso entonces que he aplicado como cada mensaje, como cada domingo, las ciencias bíblicas que corresponden a eso. Estaba entonces haciendo la advertencia. Por allí estuve leyendo en redes sociales que usted coloque los programas de gobierno en la IA para que los pueda comparar. Bueno, yo debo advertirles también que me leí los programas de gobierno de los candidatos que están punteando, pero no los metí a la IA. Más bien los comparé con los principios del reino que tiene en cuanto a la cosmovisión bíblica y el monte de gobierno. Eso fue lo que hice. ¿Qué dice la Biblia sobre los principios del reino que nos deben gobernar? Ya en las casas de paz, esto hace parte de la serie del monte de gobierno. En las casas de paz ya ustedes han visto algunos de esos principios del monte de gobierno, de la cosmovisión bíblica. Y hoy vamos a ver otros complementarios. Así que la idea no es decirle a la IA que me compare los programas de gobierno, porque es la IA. Aunque no hay pecado en eso, está bien. Pero ¿qué dice los principios del reino de Dios frente a los programas de gobierno? Eso es diferente. Y hoy tampoco, para tranquilidad de todos ustedes, no vengo a presentar un candidato. Vengo a presentar el que presento cada 8 días, a Jesucristo, el Rey de Reyes. ¿Cuántos dicen amén? Porque para eso es el púlpito, para eso es la palabra del Señor. Por eso he titulado este mensaje Una nación de reino. Así se titula, Una nación de reino. Y eso hace referencia a que el nombre que tenemos como iglesia es un nombre profético, es un nombre para este tiempo, es un nombre que rompe con todos los estándares porque está hablando de nación y está hablando de reino, está hablando de gobierno. Como ustedes pueden leer en la visión, dice establecer el gobierno. No dice nada más ni nada menos, sino el gobierno, y no de nadie, sino de Dios. Nada más y nada menos que de Dios en las familias y finanzas de las naciones. Esa es nuestra visión, la tesis que nosotros hemos construido con la dirección del Espíritu Santo. Dicho esto, entonces con esa responsabilidad, con ese peso de gloria, espero yo, pienso predicar la palabra del Señor. Por eso vamos a orar, a pedirle al Señor que nos llene mucho más de su sabiduría, de su entendimiento, que sea su Espíritu Santo hablándonos, ojo, hablándonos, no desde nuestro capricho, no de nuestra necedad o pensamiento, sino que la palabra del Señor nos habla a nuestra vida. Cierre sus ojos y vamos a orar. Muy bien. Los que saben un poquito de navegación de barcos dicen que hay un elemento mejor, más preciso que la misma brújula, y ese es el giroscopio, el que ustedes están viendo allí en pantalla. El giroscopio tiene como
ventaja o varios beneficios frente a la brújula, y es que no se desorienta porque hay tormentas. No se desorienta si de pronto hay campos electromagnéticos que hagan que la brújula cambie de rumbo o, como decimos coloquialmente, se vuelva loca. El giroscopio es tan preciso que si te desvías un grado de lo que habías propuesto en el inicio, el barco, la nave, puede encallar en los arrecifes más profundos. Así que no importa la niebla, no importa la tormenta, el giroscopio siempre va a llevar el barco en el rumbo deseado. Es lo que va a marcar la pauta. Y hoy Colombia, en los últimos tiempos, ha estado navegando por niebla, por tormenta, por campos que han tratado de desorientar la brújula que en algún momento se tenía establecida. Por eso lo importante que la palabra del Señor sea la que nos direccione el rumbo de nuestra nación. Y hoy más que nunca, nuestra identidad como iglesia lo define precisamente ese giroscopio que nosotros hemos trabajado y siempre hemos dicho que es la palabra del Señor. Pero no quiero hablar desde el aire, no quiero hablar desde de pronto, desde lo que yo creo o desde lo que yo pienso. Hoy quiero hablar con algunas estadísticas. Fíjense que hay una encuestadora que se llama Cifras y Conceptos y ella ha dicho que entre el 40 y 50% de los colombianos se abstienen de votar en las urnas. Esa es una cifra alarmante. Es una cifra que preocupa, que inquieta, porque en este 40 y 50% hay cristianos. Hay gente que va a las iglesias, pero con el concepto de que todo es espiritual, y por supuesto todo es espiritual, pero no exime ni tampoco exonera nuestra responsabilidad civil. Nosotros entendemos que el mundo espiritual gobierna el mundo material, pero hace parte de nuestra responsabilidad como cristianos también ir a las urnas. Por eso esta estadística preocupa, inquieta. Eso es como si en este auditorio fuéramos Colombia todos y la mitad del auditorio, cuando se empieza a dañar la llave del agua, cuando se empieza a dañar la energía, cuando la pintura se empieza a caer, cuando la puerta medio, cuando todo se empieza a dañar, la mitad dice, no me importa, así todos estemos acá. En estos días alguien colocó una ilustración interesante, voy a copiársela. Él decía que Colombia era como una especie de inquilinato. Y cuando algunos de esos inquilinos se empezaba a dañar el lavadero, se empezaba a dañar ciertas cosas, la mitad del inquilinato desentendía. No, bueno, vamos a votar a ver si compramos, vamos a reunir plata a ver si compramos la llavecita, la pinturita, el estuco, y la mitad del inquilinato dice, no me importa. Eso es lo que está diciendo esta estadística. Y lo que está queriéndonos decir es que es preocupante. Ahora bien, hay desconfianza también ciudadana en algunas instituciones del país. Eso también lo dicen las estadísticas. Dice que hay mucha desconfianza en la presidencia, hay mucha desconfianza en el Congreso, hay desconfianza en los partidos políticos que atraviesan una de sus peores crisis de legitimidad. Es decir, no hay mucha credibilidad en estas instituciones. Así que hay un fantasma histórico crónico. Por eso el abstencionismo no puede ser parte de tu vida cristiana. Si hay gente aquí que está diciendo, pastor, yo vine a recibir palabra de Dios. Bueno, esto también es palabra de Dios. No, pastor, yo vine solamente a cantar y a orar, pero yo hace por ahí 30 años no he votado porque siempre es lo mismo. Bueno, eso es como dejarle a los demás que decidan por ti.
es dejar una responsabilidad. Es que tu ética está siendo delegada en otros, o yo diría más bien relegada en otros, para que tomen las decisiones que nosotros, los hijos de la luz, debemos de tomar. Por eso nosotros debemos hoy combatir contra ese abstencionismo y no seguir en esa estadística. Nosotros debemos entender que una nación de reino es una nación que sale a votar, es una nación que elige con los principios del reino, pero que toma decisiones bajo los principios del Señor y bajo la lupa de todo lo que es la ética bíblica. Quien no vota es como si apagara la luz y dijera apague y vámonos. No nos importa nada. Que se caiga el inquilinato, que se caiga la casa, que se rompa la llave. Y no importa, viviremos como podamos. Así que cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad. Por eso yo he traído un texto a colación que ustedes lo conocen, pero que quiero que lo revisemos. Dice la palabra del Señor en el texto original. Este es el texto original de Proverbios 29:2. Dice, cuando los justos se multiplican, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Yo sé que algunas versiones dicen cuando los justos gobiernan. También aceptado por algunas versiones y algunas traducciones, pero yo me he ido al texto masorético, el texto original, el texto que es más cercano más bien a los originales para hablar específicamente de lo que quiere decir este texto. Y es interesante el contexto histórico porque Judá estaba atravesando una de sus crisis históricas más tremendas de la historia. El reino del norte había sido acabado, destruido por los asirios. Estamos hablando del siglo VIII antes de Cristo. Y había una crisis de moral, institucional, una crisis de corrupción, una crisis, cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia. Así que había crisis también en los gobernantes, que supuestamente estaban allí para hacer la voluntad de Dios y hacerlo todo bien, pero habían vendido sus principios, habían vendido todo, no les importaba. Lo importante era que ellos se enriquecieran. Por eso entonces el reino del norte es aniquilado precisamente por un pueblo extranjero. Y en ese contexto es que los sabios del rey Ezequías escriben eso. Voy a repetirlo. Cuando los justos se multiplican, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Y para nosotros comprender esa identidad de una nación rey, porque es una identidad, es una marca indeleble, es algo que usted y yo debemos tener como hijos de la luz, como hijos de Dios. Vamos a revisar entonces, paso a paso, palabra a palabra, este versículo. Y lo primero que habla es de la multiplicación. Por eso dice, cuando los justos se multiplican. Otra acepción de la palabra multiplicar es engrandecerse. Pero aquí no está hablando de multiplicación solamente o exclusivamente en número, que también hace parte. Aquí está diciendo cuando los justos amplían, expanden su influencia. Y es que nosotros como hijos de Dios debemos expandir nuestra influencia con otros. Ahora, no solamente haciendo propaganda, no solamente diciéndole al otro, es porque nosotros también somos permeados por la palabra de Dios y somos testimonio para los demás. Por eso tenemos la capacidad de influenciar a otros y eso es lo que está diciendo el texto bíblico. Y está diciendo que no solamente se van a multiplicar, sino que está diciendo que el justo. La pregunta esta mañana es, ¿quién es el justo en la Biblia? ¿A qué hace referencia del justo? Y bueno, cuando el escritor sagrado
redacta este texto. El justo no es quien vive encerrado en un monasterio ajeno al dolor del mundo. Porque algunas veces pensamos que el justo es el que vive encerrado en la iglesia, es el que va a la iglesia y solamente la iglesia y no quiere saber nada de las puertas hacia afuera. Nosotros venimos a la iglesia a entrenarnos, a adorar al Señor, venimos a congregarnos, venimos a alimentarnos, venimos a prepararnos, pero entendemos que nuestra influencia está allá afuera. Allá donde está la oscuridad necesitamos ser luz. A eso se refiere del justo. No al que se limita a una piedad individualista, no. Porque a veces pensamos, no, aquí yo con Dios solito, solito, y oro todas las solito, solito. Y afuera que se muera todo el mundo, no me importa. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Pero no, el justo está hablando de alguien que es activamente social, que le importa el dolor ajeno, que le importa la tragedia del otro. A eso se refiere con el justo. Por eso el justo se alinea al carácter inalterable de Dios. Un carácter de ayuda al necesitado. Un carácter que extiende la mano al menesteroso. Un carácter que también tiene misericordia del que necesita. A eso se refiere también el justo. Por eso el justo protege los derechos fundamentales. ¿De quién? Del desprotegido, de la viuda, del pobre, del que no tiene opciones. A eso se refiere cuando el justo se multiplica. ¿Por qué? Porque el carácter del justo busca de nuevo devolver el equilibrio social. El justo quiere restaurar la imagen de Dios en el otro, devolviéndole sus derechos fundamentales para que pueda entonces ser parte de la sociedad. Pero también la escritura declara, hablando del impacto de los justos, del que tiene, el que hace justicia, pero también tiene influencia, está hablando de esas leyes que dejan de ser herramientas opresivas. Hemos tenido líderes en nuestra nación que han usado las leyes para oprimir, para por debajear, para saquear. Y durante muchos años, yo diría décadas, hemos estado en una cleptocracia. ¿Qué es una cleptocracia? Es un sistema de gobierno que lo único que le importa es robar los recursos de la nación. Esa es la cleptocracia. Es decir, yo quiero ser elegido porque quiero entrar a robar, a usurpar, a extraer para mi beneficio y de los míos. Pero el justo entiende que eso no lo debe hacer. Por eso, hablando de eso, en ese sentido, se percibe el poder político como un botín, como una recompensa. Bueno, vamos por ese botín, pero vamos a enriquecernos de ese botín. Vamos a extraerlo del botín. No para beneficiar a mis hermanos, no para darle a todos, no para que podamos salir adelante como nación. No, a eso no le interesa al que no tiene los principios del Señor. Sin embargo, hay que decir que la palabra del Señor declara otra cosa. Y aquí viene lo siguiente. Dice, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Hay un gemido. Y esa palabra gime en el original habla de una expresión gutural, es decir, un grito de lo profundo de las entrañas que es producido por el dolor. Es un grito de desgarro. Es un grito desesperante porque no aguanta más la opresión del puño del gobierno, de las leyes opresoras. Y por eso dice, el pueblo gime. Hoy, infortunadamente y lamentablemente,
tenemos una Colombia gimiendo, reclamando derechos fundamentales que no tendríamos por qué reclamar. Y yo quiero, para no seguir hablando en el aire, quiero hablarle por lo menos de 3 gemidos que tiene nuestra nación. Número 1, el gemido de la inseguridad. Dicen las estadísticas que más del 25% entre el 2023 y el 2026 creció la extorsión, creció la violencia, creció el secuestro extorsivo, creció el confinamiento, crecieron las estructuras criminales, manteniendo a los colombianos en manos de los opresores, del miedo. Ese es un gemido de la inseguridad. Ahora, algunos dirán, pastor, ¿sabe qué? Esas estadísticas están manipuladas. Usted le cree a todo. Eso no es así. Nosotros vivimos en una Colombia tranquila. Usted puede andar con el celular en la calle y no pasa nada, pastor. ¿Usted dónde es que vive? Cuénteme el barrio que vive. Bueno, yo le quiero contar que el año pasado mi esposa y yo fuimos víctimas de un intento de robo a domicilio. Un sábado a las 3 de la tarde, 3 hombres intentaron meterse a nuestra casa. Como dice por allí en América, tenemos las imágenes, pero no las vamos a presentar. Porque es muy inseguro. El año pasado, yo me tuve que presentar a la fiscalía porque estaba siendo amenazado. Yo decía, bueno, pues lo único de valor que tengo es esta tablet, esta herramienta de trabajo, y se quieren robar esta tablet. Después de meses de ser amenazado telefónicamente, tuve que presentar una denuncia a la fiscalía. O sea que yo hago parte de esta estadística. Yo soy testigo de esta estadística. Esto no me lo contaron, no me lo dijeron. Y hay un gemido. Y los que han sido amenazados saben lo horrible que es eso. Cuando empezaron las amenazas, llegamos a la casa y mi esposa decía, mira, eso es tan raro, demos otra vueltica. Y era gente que estaba en el parque tomando sol. Y uno azarado pensando que lo están persiguiendo, que lo están... Todos sabemos entonces que se siente ese sentir de persecución, ese momento de persecución, esa especulación, esa expectativa un poco negativa. Y si alguien nos estaba mirando mucho, también era sospechoso. Y si alguien se paraba al frente de la casa a recibir una llamada, uno decía, uy, ¿qué será? Azarado, ¿cierto? No, recibió una llamada, le cogió la llamada allí, pero usted ya se siente azarado. 25% de crecimiento en los últimos 3 años sobre la inseguridad. Ese es un gemido que Colombia tiene, que Colombia clama, que Colombia está diciendo, hey, aquí hay un dolor, aquí hay una expresión gutural, aquí hay algo de las entrañas que sale y que dice, necesitamos seguridad, necesitamos otro control. Como dice el escudo de Colombia, libertad y orden. Desde el aplauso al Señor en esta mañana. Pero también hay otro gemido, el gemido del sistema de salud. Mire, hay una crisis insostenible. Y todas las intervenciones estatales que han hecho a las EPS más grandes del país, no voy a nombrarlas, han dejado a más de 15 millones de afiliados en una dolorosa incertidumbre. Y no saben para dónde pegar. Hoy el sistema jurídico de Colombia está colapsado porque nunca en la historia de este país se habían registrado tantas tutelas para reclamar un medicamento, para reclamar la cita con un especialista, para reclamar lo que por derecho fundamental y básico todos tenemos. Eso no me lo inventé yo. Eso usted lo puede revisar en las estadísticas y también puede meterse a todo, está todo en internet, esto no está inventado.
Esto es una realidad. Yo no estoy inventándole a ustedes números aquí para asustarlos y decirles no. De pronto es posible que aquí haya gente que haya vivido eso. Pastor, yo metí una tutela. Pastor, yo tuve que hacer esto. Pastor, tuve que decirle a la superintendencia que me ayudara con eso. Porque hay un gemido increíble en nuestra nación. Para cirugías urgentes, medicamentos esenciales y medicamentos que hoy escasean sistemáticamente, cada vez menos medicamentos. 15 millones de personas padeciendo por una cita médica, por algo básico. 15 millones de colombianos, de compatriotas, que algunos de ellos, cuando llega la aprobación de la cita, ya se murieron. Ustedes saben que sí, ya se murieron. Por negligencia, por falta de presupuesto, por cleptocracia, robándose los recursos que corresponden. Pero también, hay muchos gemidos, pero yo solamente he traído 3. Y es el gemido social y alimentario también. Allí están las estadísticas que corresponden. A pesar de las promesas de equidad, la informalidad en Colombia sigue rampante. Por eso dice que más del 56% que está en informalidad está condenado a una vejez sin una pensión. ¿Se imagina el 56% de la gente que puede laborar en 20, en 10, 15 años que se van a pensionar? No van a encontrar pensión porque están inmersos en la informalidad y no hay políticas públicas que ayuden a rebajar este número. Y ese porcentaje se traslada a que un 30% está en inseguridad alimentaria. ¿Qué quiere decir inseguridad alimentaria? Está hablando que los hogares colombianos no pueden asegurar las 3 raciones diarias de alimentos. Algunos tienen una comida al día y es muy mala. Una mala comida al día. Porque los está llevando a esto, hogares sin garantías. Por eso cuando usted se come 3 huevitos al día, uno en la mañana, uno en la tarde y otro en la noche, gloria a Dios por eso. Porque algunos se quejan, ¿cierto? Otra vez garbanzos. Bueno, gloria a Dios. Porque hay gente que está en condiciones infrahumanas. Hay otro gemido que no está allí y que yo quiero hablar de eso. Y es la pérdida de pudor de nuestra nación. Hoy hemos invertido todos los valores. Hay un texto en Isaías que estuve revisando, Isaías capítulo 3, versículo 9, y el profeta prácticamente diagnosticó el colapso que tenemos hoy en día. Dice así la palabra del Señor. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma predican su pecado. Oiga, predican su pecado. No lo disimulan, dice el profeta. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Lo que está diciendo el profeta es que el pecado ya no se comete en la sombra, ya no se comete en la oscuridad. Dice, se predica del pecado. Es decir, a la luz pública se proclama el pecado. Dice, no hay ningún problema con eso. Y al predicar el pecado, a exhibir el pecado, se produce una inversión del diseño de Dios. ¿Qué quiere decir una inversión del diseño de Dios? El mal se normaliza. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Eso también dijo el profeta Isaías capítulos más adelante. Y se publica con jactancia institucional. Hay desfachatez en eso. Y hay un ejemplo moral que tiene Colombia que yo quiero referirme en esta mañana. Porque no solamente es algo que está en el aire. La sentencia C, escúchame muy bien lo que le voy a decir, usted lo puede encontrar en internet. La sentencia C055 del 2022 de la Corte Constitucional despenalizó el aborto libre hasta la semana 24 de gestación. 6 meses de vida intrauterina. 6 meses cuando
Un bebé puede escuchar la voz de su mamá, la voz de su papá. Cuando un bebé siente dolor, cuando un bebé ya está prácticamente madurando, alistándose para salir del útero. A ese punto nos llevó entonces la crisis de moralidad que tenemos hoy en día, predicando del pecado. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fueron las manifestaciones públicas de alegría frente a las cortes, frente a las instituciones, con pañuelos verdes diciendo viva el aborto, y las redes sociales inundadas de celebración, porque en esta era se hizo eso. Como dice el versículo de Isaías, como Sodoma predican su pecado, no lo disimulan, dice Isaías. Y eso fue lo peor, esa celebración pública, esa euforia, la alegría desenfrenada. Y allí nosotros no podemos quedarnos neutros. 6 meses. Y todavía tenemos gente que ora por la vida, pero vota por la muerte. Porque dice, y también lo he leído en redes sociales, no, ese candidato, candidata, no me representa como cristiano, porque aquí hay separación de poderes, así que no nos preocupamos. Bueno, en Venezuela también había separación de poderes, y mire cómo quedó. Los pastores y las iglesias de allá, lo digo porque tenemos información privilegiada como pastores directamente de Venezuela, que nos dicen que se arrepienten por haber creído en un proyecto político que lo que hizo fue dañar a sus connacionales, a sus compatriotas, que aunque algunos sectores fueron exentos, entre comillas, la gran mayoría de la población sufrió el daño, sufrió la devastación de una estrategia y de un esquema político que lo único que hizo fue restarles, quitarles, matarlos, exiliarlos. Y algunos sacan pecho diciendo, esto no va a pasar aquí porque hay 3 poderes. Claro, hay 3 poderes. Pero todos sabemos que hay opciones de cambiar esos 3 poderes. Todos sabemos la amenaza que eso representa. Todos sabemos que esos 3 poderes son susceptibles de ser cooptados. Todos entendemos hoy, por medio de las noticias, que cuando la corrupción se aglomera, que cuando algunos legisladores son enmermelados, no hay legislación, no hay separación, no hay justicia social en el país. Por eso aquellos que dicen, a mí no me importa la política, yo solo me dedico a lo espiritual, están diciéndole a los demás, no me importa tu vida, no me importa tu bienestar, yo ya tengo todo arreglado, no me importa cómo estás. Esa es la importancia del día de hoy. Por eso, el silencio de los justos en las urnas es un grito de dolor para los que dicen, yo quiero vida, yo quiero una opción diferente. También aquellos que se jactan de decir, eso no va a pasar acá, eso no va a ser real acá, eso no me representa la otra orilla. Están desconociendo que esto también es una guerra espiritual. Están desconociendo que aquí hay 2 poderes, aquí hay 2 reinos enfrentándose, el de la luz y el de las tinieblas. Y nosotros debemos ser entendidos diciendo, vamos a votar por alguien que refleje los principios del reino de Dios. Pero también dice la palabra del Señor en el versículo, y he hecho algo que me permite la homilética, dice, alegría, el pueblo se alegra. El pueblo se alegra, dije yo.
Los vi muy alegres. El pueblo se alegra cuando el justo se multiplica o cuando el justo gobierna. Eso dice la palabra del Señor. Ahora bien, esa alegría desde el original no es solamente, como lo tuvimos ahora, un momento de euforia. ¿Por qué es posible que hoy a las 7 de la noche, es posible, una de las campañas con mucha euforia, esté celebrando? ¿Cómo es posible que en 15 o 20 días esté celebrando? Pero no se refiere de esa alegría o esa euforia pasajera. No se refiere a la euforia pasajera de una tarima política. No, para nada. Cuando habla de que el pueblo se alegra, el Antiguo Testamento habla del gozo del pueblo. ¿Qué está hablando eso? Está hablando de una manifestación social. Está hablando de una manifestación comunitaria del shalom de Dios sobre la tierra. Del bienestar que quiere Dios para todos nosotros. Cuando tú vives en bienestar, mantienes alegre. Cuando tú tienes salud, cuando tus derechos fundamentales están protegidos, preservados, tú estás alegre. La alegría también representa la tranquilidad profunda. Escúcheme muy bien, la tranquilidad profunda que hay un gobernante que se esfuerza por los justos, que se multiplican los justos, que engrandece la justicia. Hay tranquilidad. Porque no es perfecto el gobernante. Está lleno de defectos también. Pero hay esa alegría que nos ayuda a resguardar de esas leyes opresoras, de esas leyes que nos acaban. Por eso, yo debo ir cerrando este mensaje hablando de ese giroscopio que hablé al principio, que es como una brújula moral. Por eso yo quiero compartirles también las coordenadas de un voto de reino. Estas son las coordenadas que nos deben caracterizar, que nos deben liderar, que deben dar la directriz a lo que corresponde. En primer lugar, la defensa de la vida y la familia. Y lo dije ahora, de nada sirve orar por la vida y votar por la muerte, votar por el aborto. Es decir, bueno, pues eso ya no importa, eso ya no pasa nada, pues al fin y al cabo no tiene nada que ver. No, yo creo que nosotros debemos ser, si hay un principio del reino, es la coherencia. Si nosotros venimos cada 8 días o 2 veces por semana aquí a orar, a levantar las manos, debemos ser también coherentes con lo que decimos, con lo que predicamos, con lo que proclamamos, porque de eso se trata, de coherencia. Así que nosotros, hablando de la defensa de la vida y la familia, rechazamos con firmeza como iglesia del Señor el aborto. Eso no nos identifica. Yo no entiendo cómo un cristiano, hasta me dan los gallos, porque no entiendo cómo un cristiano puede votar por el aborto. Yo no entiendo eso. Yo sé que me falta inteligencia, pero no lo entiendo. ¿Cómo dice yo amo a Dios, yo leo la palabra del Señor, yo voy a la iglesia, yo adoro al Señor, pero yo voto por él? Yo no lo entiendo. Si usted lo entiende, me lo explica al final, porque no puede entender esa falta de coherencia. Y la defensa de la vida y la familia también habla de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Es que aquí nosotros estamos un poco inmersos en una batalla contracultural, la batalla cultural que nos están dictando, que nos están publicando, está haciendo una inversión de conceptos y nos están tratando de normalizar todo lo que está en el antidiseño de Dios. Y si uno se proclama, si uno publica algo que es del diseño de Dios, ya dicen que tú eres subversivo, que tú ya eres en contra, que estás dañando la identidad del otro, que tú ya estás coartando las libertades de las otras personas. Ese es el antidiseño. Eso es lo que el wokismo de alguna manera nos quiere decir, la descomposición moral, la deconstrucción de los términos. Hoy se nos ataca si no decimos él o ella, hay que decir ella. Pero también esas coordenadas
habla del imperio de la ley y el orden. Por eso la convicción bíblica dice que no existe libertad si no hay orden. Ojo, no existe libertad, sino esa libertad espúrea, falsa, que están proclamando algunos, que haga lo que quiera, es falsa. Porque no hay orden. Donde no hay orden, no hay libertad. Por eso lo primero que hay que hacer es poner la casa en orden. Hay que arreglarla, hay que estar organizados en ese sentido. Pero también me habla de la defensa de las libertades individuales y la propiedad privada. El derecho bíblico a progresar, a conseguir, a tener. Miren, los que defienden otro proyecto político, yo sé que de pronto no conocen el caso de Cuba. Nos contaba un pastor en estos días que estuvo visitando la isla, que un huevo lo tienen que repartir entre 3. Un huevo. Él decía, mire, no es lo que aparece en las noticias. En las noticias aparece todo muy bonito todavía. Un huevo para 3. Y a veces es lo único. Y ese es el proyecto político que algunos quieren imponer y decir, no importa, yo soy cristiano, pero voto como yo crea, porque eso es lo que trae entonces libertad e igualdad. Bueno, nosotros no necesitamos igualdad, necesitamos equidad, que es diferente. A cada uno darle lo que corresponde, lo que necesita. Y por eso también otro cuarto principio es la honestidad radical contra la corrupción. Se normalizó robar. Hace 2 semanas atrás salió el consolidado del desfalco de la unidad de riesgo nacional. Más de 1.2 billones de pesos en corrupción. Dinero que va destinado para las tragedias del país, cuando se inunda, cuando viene el fenómeno del Niño, cuando hay incendios, cuando hay un temblor, un terremoto, robado. Ese dinero se desapareció. Por eso el voto debe ser con honestidad radical contra la corrupción. Ahora bien, que no se nos olvide algo. Que no se nos olvide algo. Yo no sé si usted ya lo hizo. Algunos lo van a hacer, otros apenas. No sé si usted ya votó. Pero cuando usted esté marcando ese nombre en el tarjetón y salga del cubículo, y salga de la escuela, no se nos puede olvidar a todos que hay un nombre, sobre todo nombre, que es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nosotros como hijos de Dios no dependemos de una persona. No habrá, escúcheme bien, no hubo ni habrá programa político, no solamente en este país, en el mundo, que sea perfecto. No habrá líder político que salve tu alma. No habrá condiciones para que tú seas salvo. Eso no lo hace un presidente. Eso no lo hace una persona. Eso lo hace el Señor Jesús, Señor de señores y Rey de reyes. Eso solamente lo hace Él. Por eso, sin importar el resultado esta noche, o dentro de 15 días o 20 días, tu paz y mi paz no depende del último boletín de la registraduría. Tu paz depende del Señor de señores y Rey de reyes. ¿Cuántos dicen amén? Porque Jesús se impone sobre cualquier candidato, sobre cualquier persona, sobre cualquier proyecto político. Nuestra esperanza no está en una persona, ni debe estar. Llámese esposo, esposa, candidato, político, gobernante. No debe estar. Sería un mal enfoque de nuestra esperanza. Es más, se lo voy a decir así. Sería idolatría. Usted
depositar toda su fe y su esperanza en un candidato. No es así. Nuestra esperanza, nuestra fe debe estar 100% depositada en el Señor. Por eso yo concluyo en esta mañana diciéndole, o recordándoles más bien lo siguiente. Filipenses 3:20 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Estamos como peregrinos por aquí. Vamos de paso. Nuestra ciudadanía está allá. Por eso, 3 conclusiones. Número 1, nuestra responsabilidad tiene un momento. El momento es hoy. El momento es ahora. Esa es nuestra responsabilidad. Votar como corresponde. Votar de acuerdo a los principios del reino. Votar de acuerdo a ese giroscopio que nos determina el verdadero norte. Ese es nuestro momento. Pero lo segundo es, nuestra esperanza tiene un nombre. Y no está en el tarjetón, está en la Biblia. Y es el Señor Jesucristo. Por eso multipliquemos la justicia, seamos multiplicadores de este mensaje. Díganme los demás que están pensando en otras cosas. Entonces, mira, revísalo bien. Vota por la vida, por la propiedad privada, por la familia, por los derechos fundamentales. Pero también dile al otro, ¿sabes qué? Hay alguien que dio la vida por ti, que se sacrificó por ti, y ese no estaba esperando votos, no estaba haciendo un proyecto político. De hecho, los discípulos le dijeron, bueno, Señor, ¿y cómo vamos a gobernar? ¿Yo a la derecha y quién a la izquierda? ¿O quién va a ser el ministro de Hacienda y el tesorero? O sea, esto aquí como, no. Yo les digo, no, es que mi reino no es de este mundo. El Señor quiere reinar en tu corazón y en mi corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Póngase de pie, vamos a orar para cerrar este espacio, este tiempo. Yo sé que algunos no han votado, algunos sí. Y como decía la canción, que ruja el león. Yo sé que la alabanza me va a ayudar con eso, que mi voz ya se me fue. Ahí hablaba la estrofa de gobernar. Ese es el verdadero gobierno que usted y yo necesitamos. La única opción verdadera que tenemos es al Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de señores. Cierra sus ojos allí donde está y vamos a orar entonces en esta mañana, sabiendo que Señor Jesús, esta mañana oramos, levantamos manos santas delante tuyo, Señor. Proclamamos tu nombre sobre cada persona, sobre cada familia, pero sobre todo sobre esta nación Colombia. Nosotros sabemos que tu majestad es la que nosotros nos rendimos delante tuyo, diciendo, Padre, ruge con fuerza en cada foco de corrupción, en cada robo, Señor. Coloca, Señor, gobernantes de acuerdo a tu corazón, de acuerdo a tu propósito. Coloca, Señor, en esta nación el gobernante, Padre, para que el pueblo se alegre, Señor. Que todo gemido, Señor, sea ya terminado, sea limitado. Que la alegría empiece a llegar, Señor, a esta ciudadanía que te necesita, Padre Celestial. Por eso cantamos y te adoramos.